La imaginación sociológica, por Charles Wright Mills. 51. 10. Sobre la política. Tienen que darse ciertas condiciones para que hombres sabios desempeñen ese papel estratégico. Los hombres, dijo Marx, hacen su propia historia, pero no lo hacen en condiciones elegidas por ellos. ¿Cuáles son, pues, las condiciones que nosotros exigimos para desempeñar eficazmente ese papel? Lo que se requiere son partidos y movimientos y públicos que tengan dos características. 1. Que en su seno se discutan de verdad ideas y posibilidades. Y 2. Que realmente tengan oportunidad de influir en las decisiones de consecuencias estructurales. Únicamente si existieran en esas organizaciones, podríamos ser realistas y optimistas acerca del papel de la razón en los asuntos humanos que he intentado esbozar. Considero esa situación, dicho sea de paso, uno de los requisitos fundamentales para una sociedad plenamente democrática. En esa política, los investigadores sociales, en sus papeles políticos, probablemente hablarían a favor y en contra de diferentes movimientos, estratos e intereses, en vez de dirigirse meramente a un público muchas veces vago y temo que cada vez menor. En resumen, entrarían en competencia sus ideas y esta competencia, como proceso y en sus consecuencias en cualquier momento dado, tendría importancia política. Si tomamos en serio la idea de la democracia, si tomamos en serio el papel democrático de la razón en los asuntos humanos, nuestra participación en esta competencia de ninguna manera nos apenará. Desde luego, no podemos suponer que todas las definiciones de la realidad social, y mucho menos todas las formulaciones de modos y medios políticos, y mucho menos todas las sugerencias de metas, tendrían por consecuencia una doctrina unificada e indiscutible. La falta de tales partidos, movimientos y públicos, por falta de tales partidos, movimientos y públicos, vivimos en una sociedad que es democrática principalmente en sus formas legales y en sus expectativas formales. No podemos menospreciar el valor enorme de la considerable oportunidad que esas circunstancias ofrecen. Conoceremos su valor por el hecho de su ausencia en el mundo soviético y por el tipo de guerra contra el cual están los intelectuales de ese mundo. Que la democracia sea en los Estados Unidos tan ampliamente formal, no quiere decir que podamos esquivar la conclusión de que si la razón ha de desempeñar un papel libre en la realización democrática de la historia, uno de sus principales sustentadores seguramente han de ser las ciencias sociales. La ausencia de partidos, movimientos y públicos democráticos no quiere decir que los investigadores sociales, en cuanto a educadores, no deban tratar de hacer de sus instituciones educativas una estructura dentro de la cual puede existir ese público liberador de individuos, por lo menos en sus comienzos, y en que sus discusiones puedan ser estimuladas y apoyadas. No quiere decir tampoco que no trate de cultivar esos públicos en sus papeles menos académicos. Proceder así es, desde luego, exponerse a tener inquietudes, o lo que aún es peor, a encontrarse con una indiferencia mortal. Exige que presentemos deliberadamente teorías y hechos discutibles y que estimulemos activamente la controversia. Con la ausencia de debate político amplio, abierto y bien informado, las gentes no pueden entrar en contacto ni con las realidades efectivas de su mundo, ni con las realidades de ellas mismas. Hoy, en particular, a lo que me parece, el papel que vengo describiendo requiere nada menos que la presentación de definiciones contradictorias de la realidad misma. Lo que suele llamarse propaganda, en especial de carácter nacionalista, no solo consiste en opiniones sobre diversidad de temas y cuestiones. Como observó Paul Csikszentmihalyi en cierta ocasión, en la formulación de las definiciones oficiales de la realidad. Nuestra vida pública descansa ahora con frecuencia sobre esas definiciones oficiales, así como sobre mitos, embustes y nociones descabelladas. Cuando muchas políticas, discutidas y no discutidas, se basan en definiciones inadecuadas y erróneas de la realidad, quienes se afanan por definirla más adecuadamente están obligados a derribar influencias. Por eso los públicos del tipo que he descrito, lo mismo que los hombres con individualidad, son, por su misma existencia en tal sociedad, radicales. Pero ese es el papel de la inteligencia, del estudio, del intelecto,
de la razón de las ideas, definir la realidad adecuadamente y de manera públicamente importante. El papel educativo y político de la ciencia social en una democracia es contribuir a cultivar y sostener públicos e individuos capaces de formular definiciones adecuadas de las realidades personales y sociales y de vivir y actuar de acuerdo con ellas. El papel de la razón que vengo esbozando ni significa ni requiere que uno sea un azotacalles que tome el primer aeroplano hacia el escenario de la crisis del día, que corra al Congreso, que compre una imprenta para publicar un periódico, que se mezcle con los pobres, que subaste una caja de jabón. Esas acciones son admirables con frecuencia y fácilmente puedo imaginar ocasiones en que yo personalmente encontraría imposible no desear ejecutarlas. Pero convertirlas en sus actividades normales el investigador social es simplemente abdicar su papel y ostentar por su acción la incredulidad en la promesa de la ciencia social y en el papel de la razón en los asuntos humanos. Este papel solo requiere que el investigador social se lleve bien con el trabajo de la ciencia social y que evite impulsar la burocratización de la razón y del pensamiento. No todos los investigadores sociales aceptan todas las opiniones en que yo sustento sobre estas cuestiones, ni yo deseo que las acepten. Mi tema es que una de sus tareas consiste en determinar sus propias opiniones sobre la naturaleza del cambio histórico y el lugar, si lo hay, de los hombres libres y razonables dentro de él. Solo entonces puede llegar a conocer su propio papel intelectual y político dentro de las sociedades que estudia, y al hacerlo así, descubrir precisamente lo que él piensa de los valores de la libertad y la razón que tan profundamente forman parte de la tradición y la promesa de la ciencia social. Si los hombres individualmente y los pequeños grupos de hombres no son libres para actuar con consecuencias históricas y al mismo tiempo no son suficientemente razonables para ver esas consecuencias, si la estructura de las sociedades modernas o de algunas de ellas es ahora tal que la historia marcha ciegamente a la deriva y no puede ser hecha de otro modo con los medios disponibles y el conocimiento que puede adquirirse, entonces el único papel autónomo de la ciencia social es registrar y comprender. La idea de la responsabilidad de los poderosos será una necedad, y los valores de la libertad y de la razón serán realizables únicamente en los ambientes excepcionales de ciertas vidas privadas favorecidas. Pero eso es una serie de supuestos, y aunque hay amplio espacio para el desacuerdo sobre los grados de libertad y la escala de las consecuencias, no creo que haya pruebas suficientes de que sea necesario abandonar los valores de la libertad y de la razón que pueden actualmente orientar el trabajo de la ciencia social. Intentos para evitar las cuestiones inquietantes que vengo estudiando son defendidos ahora con la consigna de que la ciencia social no debe empeñarse en salvar al mundo. Unas veces esto es la renuncia en un modesto profesor. Otras veces es el cínico desdén del especialista por todas las cuestiones de gran alcance. Otras es la desilusión de esperanzas juveniles. Con frecuencia es la pose de individuos que tratan de apropiarse el prestigio del científico, considerado como intelecto puro y desencarnado. Pero en ocasiones se basa en un juicio meditado de los hechos de pensar. A causa de esos hechos, no creo yo que la ciencia social salve al mundo, aunque no vea nada de erróneo en tratar de salvar al mundo. Frase con la que quiero decir aquí evitar la guerra y reajustar los asuntos humanos de acuerdo con los ideales de libertad y de la razón humanas. Lo que yo sé me lleva a hacer cálculos más bien pesimistas acerca de las posibilidades. Pero aunque sea esa nuestra situación actual, debemos preguntarnos todavía: si hay modo de salir de la crisis de nuestro tiempo por medios intelectuales, ¿no le corresponde formularlos al investigador social? Lo que nosotros representamos, aunque no siempre sea manifiesto, es al hombre que ha llegado a conocer a la humanidad. Es en el plano del conocimiento humano donde deben buscarse ahora las soluciones a los grandes problemas. Apelar a los poderosos, a base de los conocimientos que ahora tenemos, es una utopía en el sentido más disparatado de la palabra. Nuestras relaciones con ellos probablemente serán solo las que a ellos les parezcan útiles, lo cual quiere decir que nos convertimos en técnicos que admiten sus problemas y designios o en ideólogos que promueven su prestigio y autoridad. Para hacer algo más que eso, por lo que respecta a nuestro papel político,
debemos ante todo someter a revisión el carácter de nuestro esfuerzo colectivo como investigadores sociales. No es utópico en absoluto para un investigador social apelar a sus colegas para emprender dicha revisión. Todo investigador social que tenga noción de lo que es, debe afrontar el importante dilema moral que va implícito en este capítulo. La diferencia entre aquello por lo cual se interesan los hombres y lo que constituye su verdadero interés. Si adoptamos la simple opinión democrática de que lo que les interesa a los hombres es lo que nos incumbe, entonces aceptamos los valores que unas veces accidentalmente, otras veces deliberadamente, han sido inculcados por los intereses creados. Esos valores son con frecuencia los únicos que los hombres han tenido oportunidad de cultivar. Son hábitos adquiridos inconscientemente y no por elección deliberada. Si adoptamos la opinión dogmática de que lo que constituye el verdadero interés de los hombres les interese, o no de hecho, es todo lo que los concierne moralmente, corremos el riesgo de violar valores democráticos. Podemos convertirnos en manipuladores o en coaccionadores, o en ambas cosas, y no en persuasores dentro de una sociedad en la que los hombres tratan de razonar conjuntamente y de que el valor de la razón es tenido en estimación muy alta. Lo que yo sugiero es que, dirigiéndonos a dificultades e inquietudes y formulándolas como problema de la ciencia social, tenemos la mejor oportunidad, creo que la única oportunidad, de hacer a la razón democráticamente importante para los asuntos humanos en una sociedad libre, realizando así los valores clásicos subyacentes en la promesa de nuestros estudios.